Mando directo de un cilindro de simple efecto. El concepto de mando directo representa el modo más sencillo de controlar el funcionamiento de un cilindro, para este caso de simple efecto, con una sola válvula que cumple con la función de distribución, válvula de potencia y de señal. Este tipo de mandos solo se usa para manipular actuadores pequeños, es decir, de baja presión. Los elementos que conforman este circuito son un cilindro de simple efecto, el cual cuenta con un solo orificio de trabajo, una válvula 3-2 con accionamiento manual y retorno por muelle. Esta es un tipo de válvula monoestable. Por si las dudas, voy a explicar brevemente la diferencia entre una válvula monoestable y una biestable. Las válvulas monoestables o inversoras solo pueden ser pilotadas por un accionamiento, que puede ser manual, mecánico, neumático o electroneumático. El cambio de estado normalmente se hace por un muelle o resorte. Las válvulas biestables de impulso o de memorias pueden ser pilotadas por dos accionamientos, que pueden ser manual neumático, electroneumáticos o mecánicos. Finalmente tenemos la unidad de tratamiento junto con la toma de aire comprimido. Funcionamiento. El circuito de la izquierda muestra el estado inicial. En esas condiciones, el aire comprimido pasa por la unidad de tratamiento y llega hasta el orificio 1 de la válvula 3-2. Pero el aire comprimido no pasa al orificio 2, ya que es una válvula normalmente cerrada. En el circuito de la derecha, al mantener accionada el pulsador de la válvula, el aire comprimido que llega al orificio 1 pasa hasta el orificio 2 y de allí sigue circulando hasta llegar a la cámara del cilindro, haciendo que el émbolo y el vástago se desplacen. Al dejar de accionar el pulsador, la válvula 3-2 cambia de estado y deja que el resorte del cilindro pueda vaciar el aire que tiene en su interior. El aire regresa hasta el orificio 2 de la válvula y pasa al orificio 3, que es de escape, liberando así el aire al exterior. Mando directo de un cilindro de doble efecto. Este tipo de mando es capaz de controlar el cilindro directamente desde dos válvulas sin que intervenga una tercera válvula de potencia. Este tipo de mandos se usa en actuadores pequeños de baja presión. Los elementos que conforman este circuito son un cilindro de doble efecto, el cual cuenta con dos orificios de trabajo, dos válvulas 3-2 con accionamiento manual y retorno por muelle. Finalmente tenemos la unidad de tratamiento junto con la toma de aire comprimido. Funcionamiento. El circuito muestra el estado inicial. En estas condiciones, el aire comprimido pasa por la unidad de tratamiento y llega hasta el orificio 1 de las válvulas 3-2. Pero el aire comprimido no pasa al orificio 2, ya que son válvulas normalmente cerradas. En el circuito de la izquierda, al mantener accionada el pulsador de la válvula, como se muestra, el aire comprimido pasa hasta el orificio 2 y de allí sigue circulando hasta llegar a la cámara izquierda del cilindro, haciendo que el émbolo y el vástago se desplace. El aire que se encontraba en la cámara derecha del cilindro es liberado a través de la válvula derecha hacia el exterior. Al dejar de accionar el pulsador, la válvula 3-2 de la izquierda cambia de estado, dejando el vástago del cilindro en esa posición. Ahora, en el circuito de la derecha, al mantener accionada el pulsador de la válvula, como se muestra, el aire comprimido pasa hasta el orificio 2 y de allí sigue circulando hasta llegar a la cámara derecha del cilindro, haciendo que el émbolo y el vástago se retraiga. El aire que se encontraba en la cámara izquierda del cilindro es liberado a través de la válvula izquierda hacia el exterior. Al dejar de accionar el pulsador, la válvula 3-2 de la derecha cambia de estado, llevando al vástago del cilindro a su posición inicial. Pero, ¿será posible que siempre el vástago quede retraído? Pues la respuesta es no, ya que este circuito no nos proporciona la posición exacta del vástago del cilindro, ya que por ninguno de sus orificios le llega aire comprimido, por lo que la posición del émbolo puede estar en donde se muestra, en el centro o en cualquier parte.
Entonces de allí que surge este otro circuito, que también es de mando directo, solo que en este caso usa una válvula 4.2 accionada por pulsador con enclavamiento y retorno por muelle. Este circuito, en sus condiciones iniciales, sí garantiza que el vástago esté totalmente retraído, ya que el aire comprimido está llegando a la cámara derecha del cilindro. Mando indirecto de un cilindro de simple efecto. El concepto de mando indirecto representa el modo más eficaz de controlar el funcionamiento de un cilindro, para este caso de simple efecto, ya que cuenta con una válvula de distribución, que es válvula de potencia, y una válvula de señal o de mando. Este tipo de mandos es recomendable trabajar con cilindros de potencia, ya que se puede trabajar con altas presiones. Los elementos que conforman este circuito son un cilindro de simple efecto, el cual cuenta con un solo orificio de trabajo, una válvula de potencia 3.2 con accionamiento neumático y retorno por muelle, una válvula 3.2 de señal o de mando accionada por pulsador y retorno por muelle. Finalmente tenemos la unidad de tratamiento junto con la toma de aire comprimido. Funcionamiento. Antes de explicar el funcionamiento, quiero aclarar lo siguiente. Las válvulas de señal o de mando son captadores de señal que normalmente trabajan a una presión inferior a comparación de la presión que le llega al cilindro. La presión solo es necesaria para poder accionar la válvula de potencia. Para disminuir la presión en esta válvula, en algunos casos se coloca una válvula estranguladora en la posición que se indica, o también se puede conectar a una toma de aire de baja presión, diferente a la presión de trabajo. Por otro lado, la válvula de potencia es un elemento que pertenece a los distribuidores principales, capaz de distribuir el aire comprimido a los actuadores a altas presiones. El circuito de la izquierda muestra el estado inicial. En estas condiciones, el aire comprimido pasa por la unidad de tratamiento y llega hasta el orificio 1 de ambas válvulas. Pero el aire comprimido no pasa al orificio 2, ya que son válvulas normalmente cerradas. En el circuito de la derecha, al mantener accionada el pulsador de la válvula de mando, el aire comprimido que llega al orificio 1 pasa hasta el orificio de pilotaje de la válvula de potencia. La válvula de potencia, al ser activada, permite pasar el flujo de aire comprimido y de allí sigue circulando hasta llegar a la cámara del cilindro, haciendo que el émbolo y el vástago se desplace. Al dejar de accionar el pulsador, las válvulas cambian de estado y deja que el resorte del cilindro pueda vaciar el aire que tiene en su interior. Mando indirecto de un cilindro de doble efecto. Para controlar el funcionamiento de un cilindro, para este caso de doble efecto, de manera indirecta, es necesario contar con una válvula de distribución o válvula de potencia y una o más válvulas de señal o de mando. Este tipo de mando es recomendable para cilindros que trabajan a altas presiones. Funcionamiento. Antes de explicar el funcionamiento, voy a recalcar lo dicho en el circuito anterior. Las válvulas de señal o de mando son captadores de señal que normalmente trabajan a una presión inferior a comparación de la presión que le llega al cilindro. La presión solo es necesaria para poder accionar la válvula de potencia. La válvula de potencia, por su parte, trabaja a altas presiones, es decir, a la misma presión que los cilindros o actuadores. Estos dos circuitos que se muestran son de mando indirecto. En el circuito de la izquierda, al iniciar la simulación, el estado inicial muestra que el aire comprimido le llega al orificio 1 de todas las válvulas que son normalmente cerradas. Al presionar el pulsador de la válvula de mando izquierda, esta permite activar a la válvula 4.2 y así el vástago del cilindro sale.
Si la válvula se deja de presionar, la válvula de potencia 4.2 se mantiene activada hasta que sea desactivada por la válvula de mando del lado derecho. Cuando la válvula 4.2 cambia de estado, esta permite que se retraiga el vástago del cilindro. En el circuito de la derecha cumple con la misma función que el circuito de la izquierda, solo que este tiene una única válvula de mando que es accionada por un pulsador de enclavamiento. Para entender el funcionamiento de estos dos circuitos es necesario saber cómo funcionan los sensores o finales de carrera. Por acá arriba voy a dejar una tarjeta del video donde explico ese tema y los ejercicios que se muestran. Bueno amigos, esto sería todo. En los próximos videos estaré subiendo ejercicios utilizando el método paso a paso, método cascada. Posteriormente estaré subiendo ejercicios de electroneumática y más. Suscríbete para estar al tanto de todo el curso de neumática y electroneumática que vamos a desarrollar en este canal.